Gracias, Willy. Aquí estamos en Mirá. Buenas noches a todos. Yo soy Hugo Machiavelli. Ya está con nosotros Guadalupe Vázquez. Ya está aquí también Waldo Wolf. En instantes nos comunicamos con Luis Juez. Y atención porque va a estar también en este programa Idelmar Seychant. Es un hombre clave para entender qué es lo que está pasando en el IOMA. Para que entiendas, de acuerdo a las notas incluso publicadas hoy en La Nación, el IOMA es la obra social más importante luego del PAMI, de América Latina. Es muy importante y hay, según la denuncia, un copamiento de un sector de la cámpora y un desplazamiento de los que denuncian corrupción. Y también, además de Luis Juez, como te decía, hablaremos con Daniel Sapsay, porque hay una avanzada claramente sobre los derechos humanos, las denuncias que se multiplican en Formosa y la reforma judicial, que para muchos también es una embestida del actual gobierno. Y al final hablaremos con Guillermo Coppola. Vamos a repasar todos los temas, sus recuerdos con Maradona, una entrevista también para este día aquí en Mirá. Pero comienzo con Wolf, porque realmente la preocupación sobre el plan de vacunación y la gestión de la pandemia parece tener desaciertos. Ahora es el gobierno ruso que dice no tener la cantidad prometida, pero la promesa la hizo el gobierno argentino. ¿Cuál es el plan, Waldo Wolf? Buenas noches. Bueno, no hay plan. Lo que hemos podido ver como común denominador a lo largo de este año es la mentira, la improvisación. Primero íbamos a producir la vacuna de AstraZeneca, después firmamos un convenio con Rusia, el ministro de Salud y la viceministra y el ministro de la provincia anunciaron que íbamos a tener 5 millones de vacunados para fin de diciembre, después íbamos a tener 5 millones de vacunados para fin de enero, estamos a 27 de enero, dijeron que iban a ir a buscar ahora 600.000 vacunas, ahora parece que vienen 220.000. Lo que podemos decir es que es un gobierno improvisado y que miente, porque sería mucho más sencillo decir una realidad, el mundo tiene problemas con las vacunas y nosotros vamos a tratar de conseguir las que podamos. Lo que no puede ser es que como no tiene ninguna noticia buena para dar, porque somos el 6º país del mundo en muertes cada 100.000 habitantes, somos el segundo país del mundo, segundo o tercero, depende de qué índice, con más caída del PBI, te festejan un córner, entonces Claro. te inventan un córner, además, y vos cuando vas a ver te das cuenta que no es córner. Claro, claro. Así que lo que yo te puedo decir es que es improvisación y mentira permanente. Bueno, mientras eso pasa en la Argentina, en Israel, el otro extremo en esta situación de la vacunación, está Steffi Cherny. Steffi Cherny es una argentina que hace horas se vacunó en Israel y nos va a contar y nos va a mostrar en este video en exclusiva cómo fue el proceso de vacunación. Hola Steffi, gracias por este contacto. Contanos. Hola, sí, exactamente. Hace unas horas, acá ya son las 2 de la mañana y yo me vacuné a las 12 del mediodía del día de hoy. Les cuento que yo no soy ciudadana, tengo 25 años, pero como estoy viviendo en este momento en Israel, tengo que tener un seguro médico, una cobertura, y es por eso que también me pude ir a vacunar sin turno, aclaremos esto, ¿no? Que yo fui a las 12 del mediodía, 12:30 ya había terminado todo el proceso, me habían vacunado y así que ahora tengo que esperar para la segunda dosis. ¿Cómo fue el proceso? Estamos viendo el material que nos hiciste llegar. ¿Cuánto tardó? ¿Cómo es la vacunación sin turno, decís? La gente en el país que más vacunación está ofreciendo hoy a sus habitantes, claramente tiene cierto éxito, por lo menos, incluye a los extranjeros o en tu caso, como Argentina viviendo en ese lugar. Exactamente, sí. Bueno, ya se vacunaron 2,5 millones de personas acá en Israel, teniendo en cuenta que somos un país de 9 millones y se está acelerando mucho el proceso. Están dando un promedio de 200.000 vacunas por día y como yo les explicaba, no tenía turno, sin embargo, hice la fila, que fue igualmente ahí te vemos, rápida, perdón, no sé si, disculpa la interrupción, sí. Ahí te vemos cuando recibes la vacuna hace instantes, hace horas, mejor dicho. Exactamente, ahí estoy yo dándome la vacuna. Todavía, no, miren, todavía no me saqué acá la venda, la tengo todavía. ¿Cuál es la primera reacción? ¿El cuerpo te indicó algo? No, nada normal por ahora. Por ahora lo único es que, bueno, el brazo te duele un poquito, pero lo normal, como cualquier vacuna. En el momento realmente no sentí nada. Sí te piden que una vez que termines
te quedes 15 minutos sentado como para asegurarte que estás bien, y si estás bien te puedes ir. Es lo que yo hice, y como les explicaba, yo entré, presenté esto. Este es mi carnet como de obra social, y acá tengo el papel que me dieron como el ticket. Y en unos minutitos ya estaba todo organizado para que cuando te tocaba tu número tenías que entrar, te vacunaban, te hacían las típicas preguntas de si es que tuviste algún síntoma, si te diste alguna vacuna en estos días. Y bueno, obviamente que yo respondí que no, así que me pudieron vacunar muy rápido y después me liberaron. Y no es que me dieran un papel como para que yo pueda demostrar que estaba vacunada, porque todo eso es online. Ellos ya por sistema registran quién está vacunado y quién no, y mismo una vez que yo me dé la segunda dosis, que tengo que ir también sin turno, después de 21 días yo me puedo presentar para mi segunda dosis, me van a dar la vacuna y después supuestamente me van a dar un pasaporte verde, que eso es lo que me va a permitir poder circular, no tener que hacer cuarentena, poder ir a eventos, y la realidad es que eso también es una motivación muy grande para que todos se puedan vacunar. Acá en la Argentina hay 200.000 vacunados. Allá decís que se vacunan 200.000 por día, Steffi. Sí, exactamente. Y les explico por qué. Porque yo, sin ser ciudadana, siendo joven, también me pude vacunar sin turno. Bueno, porque parece que ahora hay ciertas, acá tenemos como 4 proveedores de salud, ¿no? Parece que uno de los proveedores, que es el que yo tengo, está también habilitando más vacunas porque quieren acelerar el proceso y capaz como no llegan a cubrir todas las personas los turnos, prefieren aprovechar el día y que más personas se vacunen. Entonces, por más de que no tengas turnos, hay algunos centros que, si tenés esta obra social, como les explicaba, te pueden llegar a vacunar. No es así con todas las obras sociales de acá, pero se estima que cada vez están vacunando a más gente, y sí ahora, por ejemplo, todas las obras sociales están empezando a vacunar a lo que son los chicos de 16 a 18 años porque quieren acelerar el proceso para que los chicos puedan regresar a las clases. 16 a 18 años para que puedan regresar a las clases. En la Argentina, en el otro extremo, o como países subdesarrollados o en vía de desarrollo, no tenemos más que, entiendo, ahora 300.000 más o 200.000 que pueden llegar en un nuevo avión que está ahora en Rusia acopiando las nuevas vacunas. Ahora, ¿cómo es el trámite? Contanos sencillamente cómo funciona. Vos te inscribís en un sitio. ¿Cómo hiciste para lograr ser vacunada allí en Israel hoy? No me tuve que inscribir en ningún lugar. Simplemente fui al centro de vacunación. Hice la fila, que me duró 5 minutos la fila realmente. Igual también yo tuve suerte. Hay gente que hace la fila capaz media hora, 40 minutos, 2 horas, depende, ¿no? Yo tuve suerte, fui a las 12 del mediodía y no es que fui a última hora cuando ya les sobraban las dosis. No. Yo fui temprano, me pudieron atender, tuve que presentar, como les explicaba, mi carnet para demostrar que yo tenía el seguro médico, y una vez que yo demostré mi carnet, ellos me tienen registrada en el sistema. Y en la computadora me preguntaron, ¿es tu primera dosis? Sí. Perfecto, me dieron un número que es el que tengo acá. Este es el número que me dieron, ven que está escrito en hebreo. Bien, y con eso ya, cuando era mi número, lo presenté y me dijeron, anda al box 14, y me atendieron así muy rápido. Steffi, muchas gracias por el contacto de Israel. Muchas gracias. Bueno, lo que vemos ahí, ahora incorporamos, Guadalupe tiene preguntas también para Waldo Wolf, vamos a incorporar en instantes al juez. También es un extremo. Claramente Israel se despegó del resto del mundo. Hay más de 2 millones de vacunados, 200.000 por día. Un plan cuya vacunación se produce a través de las obras sociales, que no hace falta completar nada. Y acá la Cámpora, que administra números telefónicos para que la gente pueda inscribirse en el plan de vacunación. Un plan que sí es cierto. Hoy Quirós de la ciudad dijo que no le están llegando vacunas. Los docentes que dicen además, hasta que no seamos vacunados no vamos a comenzar las clases. Una serie de elementos que al menos son incongruentes a la hora de pensar en lo que está pasando en este año con la vacunación, Wolf. Bueno, pero otra vez lo mismo. Yo lamento tener malas noticias, pero la incoherencia ha sido el hilo conductor de este gobierno. Y creo que lo que más le preocupa a la gente, lo que yo percibo de andar por la calle, es la incertidumbre. Y no solo la incertidumbre de la cantidad de vacunas, no solo la incertidumbre del cronograma de vacunación, sino además la incertidumbre de la validez de la vacuna. Yo di el ejemplo hace poco que es real. Mi madre me preguntaba, ¿me tengo que vacunar o no? Porque un médico me dice que sí, el clínico me dice que sí, y el que me trata del tema tiroideo me dice que no.
Y esto pasa en todas las casas, ¿no? Claro, Uno está claro. averiguando y algunos médicos dicen una cosa, otros médicos dicen otra. Y la verdad que este famoso eslogan, que no es más que un eslogan vacío de contenido, el Estado te cuida, hoy en la Argentina nada más lejos de la realidad. Ahora, Guadalupe, ¿cuántas vacunas finalmente llegaron a la Argentina? Entiendo que 300.000, ahora van a llegar 200.000 más. 220.000. 220.000. Sí. Se Sí. suponía que fin de enero iban a ser 10 millones. Claro, ese es el dato. Lo dijo el propio ministro. Fin de diciembre, dijo primero. Primero lo habían dicho para diciembre y después Ginés, el ministro de Salud, dijo fines de enero 10 millones de vacunas. Bueno, claramente no va a suceder ni a fines de enero ni a fines de febrero. Claro, y finalmente el plan de vacunación se va a poder efectivizar. Digo, ¿dónde vamos a poder los ciudadanos saber cuál es el plan, cuándo comienza? Porque hasta ahora está ligado a algunos sectores, pero no hay una información planteada, por lo menos de manera oficial, en portales o en comunicación. No hay ninguna información y lo más llamativo es que, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires no se modificó el esquema de vacunación que se va a empezar el 17 de febrero para los docentes de la provincia de Buenos Aires, con la intención de que 1 de marzo ya estén comenzando las clases. ¿Cómo no se va a alterar ese esquema de vacunación si todavía no se terminaron de vacunar el personal de salud? O sea, obviamente todo se va a demorar, pero todavía no lo reconocen. El propio gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo hoy que el 17 de febrero se comienza a vacunar a los docentes en la provincia de Buenos Aires. Ahora, Wolf, ¿Argentina se queda sin vacunas o en todo caso está supeditado a la producción del gobierno ruso, que ahora dice que no puede cumplir con lo prometido? Pero ¿cuál es el plan para nosotros? ¿Por qué nos quedamos tan atrás? ¿Cuál fue la gestión del gobierno argentino contra la pandemia? Porque tenemos funcionarios que no funcionan, lo dijo la vicepresidenta de la Nación, porque tenemos funcionarios incompetentes. La verdad que a nosotros como ciudadanos argentinos delegamos en el Poder Ejecutivo, que ganó las elecciones, este tipo de acciones. O sea, nosotros no somos responsables, o en todo caso el gobierno no deja de ser responsable porque hizo un acuerdo con Rusia y Rusia incumple. Los responsables son los miembros del Poder Ejecutivo. Entonces, vos los escuchás con esa disociación de la responsabilidad, que te dicen, bueno, en Rusia nos dijeron que nos iban a entregar tantas vacunas. Incomprobable, además, porque viajan a Rusia, vuelven, te cuentan lo que ellos dicen que hablaron en Rusia, y nosotros tenemos que creerle a un gobierno que lo que ha hecho hasta el momento es mentir, mentir y mentir. Entonces, incluso aquellas cosas que seguramente puede haber hechos que tengan buena voluntad, terminan siendo una mentira y terminan generando en la ciudadanía esta sensación de incertidumbre, descuido por parte del gobierno. O sea, a mí si dijeron que íbamos a empezar las clases y que iban a llegar las vacunas, no alcanza con que venga un funcionario y te diga, bueno, Putin no nos mandó la vacuna. El responsable es quien hizo el convenio y además habiendo tenido un año para hacerlo. Vemos como Chile tiene 84 millones de vacunas, Brasil tiene la provisión de vacuna, Uruguay tiene la provisión de vacuna. Bueno, evidentemente ni siquiera es un tema regional, es un tema de competencia, ¿no? De competencia. Y voy a sumar a Luis Juez, ya enseguida Guadalupe tiene más preguntas, por supuesto. Tenemos un largo programa para ir charlando con cada uno de los invitados. Luis Juez, porque le queremos preguntar además si el problema que tiene puertas adentro del gobierno, con peleas que quedan claras entre distintos interlocutores, ahora se pelea Delía, y Graboy se unen, y Moyano, y le discuten al presidente Alberto Fernández, el propio Alberto Fernández que saliendo de Chile dice que no dijo lo del embajador chileno al hablar de Venezuela. Esas contradicciones no son palabras para cada uno de los sectores del gobierno que busca aglutinar a todos los públicos. Buenas noches, juez. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Por eso le preguntaba. Hay muchas voces del gobierno que en realidad dicen que están peleados, pero son para endulzar los oídos de todos los públicos, del kirchnerismo, del peronismo, del albertismo incluso. El día que el presidente Fernández descubra que en la seriedad y solo en la seriedad va a encontrar la respuesta a todos los lenguajes, a todas las tribus, a todas las bandas. La seriedad, la austeridad, la seriedad. Cuando vos sos serio, ser serio no significa el rictus de la cara. Serio en lo que transmitís, serio cuando vos no quieras conformar a todo el mundo mintiéndole a todos un pedacito porque en algún momento se juntan todas las páginas del libro y te das cuenta
porque después se dan cuenta todo el mundo que le mentiste a cada uno de ellos en determinados momentos y te convertí en un gran charlatán, en un gran mentiroso. Seriedad. El día que Alberto Fernández descubra la seriedad que tiene que tener un presidente a la hora de comunicar, seguramente ganará en tranquilidad él y todos nosotros. Podemos discutir de si se habló o no se habló, si discutieron el tema Venezuela o no lo discutieron, y empezará una seguidilla de mentiras. Hoy me llamaron una cantidad importantísima de gente que dejé como amigos en Ecuador, preguntándome si era cierto que el presidente Fernández le había dicho al candidato de Correa que si es presidente le van a dar, la Argentina le va a regalar 4.400.000 dosis de vacuna para vacunar a los ecuatorianos. El tipo lo dijo en el medio del debate televisivo, en el último debate televisivo como candidato a presidente. Y yo le decía a esta gente, no sé, pero todos se piensan con un tipo que es poco serio y que a todo el mundo le dice algo para quedar bien. A la ala dura de la Cámpora le dice una cosa, a Máximo le dice otra, a Cristina le dice otra, a los gobernadores peronistas le dice otra, a la oposición nos dice otra, con lo cual uno no sabe claramente cuál es la versión oficial. Lo cierto es que estamos hoy en un momento muy complejo, y yo, para no irme del tema que usted le planteaba a Waldo recién, en un tema tan delicado, yo lo único que le pido al presidente, en un tema donde ya tenemos 47.000 muertos, que sea lo más serio que se pueda, que no genere un relato que después no va a poder cumplir, porque como decía recién Waldo, no fui yo, no fue él, que somos diputados opositores, no fueron ustedes, que son un canal de comunicación, fue el mismísimo presidente que dijo que el 31 de diciembre ya íbamos a tener vacunados 10 millones de argentinos. Claro. Antes de ayer dijeron que iban a buscar no sé cuántos millones de vacunas, hoy nos enteramos que de Cueste van a venir 220.000. Serios, en ese tema donde está la vida y la muerte, donde la angustia de la gente se corta con Gillette, seriedad. Yo en eso, en todo lo demás, yo ya estoy resignado, yo ya no le pido más nada a este gobierno. Pero mientras no tengamos inmunizada a la población y vacunados los 44 millones de argentinos, en este tema yo le voy a pedir seriedad al presidente, que lo que comunique, lo comuniquen con seriedad, con la seriedad de decir, esto lo tenemos, esto vamos a hacer. No generar expectativa. Con la vida y con la muerte no se construye relato. Guadalupe. Sí, hoy justo le preguntaron en la conferencia de prensa en Chile al presidente por qué habían apostado por la vacuna rusa, y él hizo la salvedad de que Argentina no apostó por la vacuna rusa, sino que fue la que primero tuvimos disponibles nosotros, y que sí estaba apostando a todas las vacunas, que estaba negociando también con Moderna, con Janssen, con todas las otras marcas de vacunas, para tener un poco de todo. Lo que sí está claro es que hay como cierta desprolijidad en cuanto a las cifras, ¿no? Claro. ¿Juez? Bueno, pero en ese tema, Guadalupe, súmala a la oposición. Nosotros tenemos tipos muy picantes, tenemos compañeras muy interesantes en las comisiones de salud, gente que quiere colaborar, transparentar todas las negociaciones que tenés con todos los laboratorios, decirnos la verdad, decir, mira, con esto arreglé tanto, a esto lo voy a comprar tanto, hacernos participar de los protocolos. En este tema, donde vos necesitas, y todo hace pensar que viene una segunda ola y va a ser complicado, necesitamos estar de espalda contra espalda, pero yo no puedo estar de espalda contra un tipo que me está mintiendo y no sé cuándo me va a apuñalar o va a pretender sacar una miserable ventaja. Entonces, estos son temas donde los estados serios actúan con seriedad. Decinos todo, contanos. La especulación de la vacuna rusa, como decía Waldo recién, se abrió porque el gobierno mintió, nos engañó, no nos contó, apretó al único organismo habilitado para esta discusión, que era el ADMAT. En cambio, en vez de poner en la mesa y decir, señores, mire, vamos a arrancar con esto, en esto hay que ser muy sincero, hay que decir la verdad, ponerlo arriba de la mesa. Si la gente no se va a enojar, si nadie está pidiendo a vos que te conviertas de un día para el otro en un experto virólogo, tenés que ser serio. Ahora, y juez, la verdad que el gobierno en este tema actúa con un nivel de irresponsabilidad manifiesta casi intolerante, ¿no? sí, le quiero preguntar a Wolf y también a usted si esto le afecta al gobierno o si finalmente los discursos, las exposiciones de Kicillof, la vacunación de Cristina, del ministro Goyan, son un mensaje que es bien visto por la ciudadanía o no, digamos, la gestión de la pandemia en definitiva. Waldo, primero. No, yo creo que le afecta al país. Yo lo escuchaba a Luis, un
político, un hombre al que además yo respeto, tiene una simpleza para transmitir. Y él hablaba, ¿no? Y coincido plenamente de esto de no convocar a la oposición. Y esto es a propósito. ¿Sabes para qué? Para que terminemos discutiendo entre nosotros y no hablando de los verdaderos problemas que tiene la gente. Y nosotros hemos mostrado que tenemos responsabilidad cívica porque hemos acompañado a nuestro presidente del Interbloque el 20 de marzo en la casa en Olivos. Dijo, sí, mi comandante, le dijo, en este tema, tal cual dice Luis, nosotros la vacuna no se fija si sos radical, si sos peronista, si sos kirchnerista, si sos del PRO. Y no le pregunta a mi mamá a quién votó. Entonces, este es el proyecto de gobierno. Hablar de enemigos, hablar de una revolución, un gobierno que está preocupado si modificamos las leyes vinculadas a la justicia para generar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner y sus secuaces. Entonces, esto es un proyecto y al que le hace mal es al argentino, al que no recibió la vacuna, al que está en la casa y, como decía Luis, ayer a la mañana le dijeron que venían 600.000 dosis y hoy vinieron 220.000. Juez, Cristina, ¿impone su agenda frente al gobierno y Alberto disminuye su poder o es una cuestión de fuego interno que tiene de algunos sectores, pero Cristina está al margen? No, esa duda ya fue saldada el año pasado. Ya después de 12 meses, nadie en este país puede tener la sospecha de que Alberto Fernández establece la agenda de los argentinos. Alberto Fernández es el jefe de gabinete en ejercicio de la presidencia. Eso es... volver para atrás es un acto de torpeza en el que yo no voy a incurrir. Ya a esta altura del partido está clara que la agenda que verdaderamente importa al poder es la agenda que establece Cristina y el Instituto Patria. Y Alberto nos entretiene con sus idas, con sus vueltas, con sus archivos, con sus juez, ¿y por qué la agenda incluye a Infran, que es elogiado por el propio Alberto Fernández? ¿No le es contrario a los propios intereses? Digo, hoy lo que pasa en Formosa para la opinión pública es casi escandaloso, salvo que se revierta, pero desde el punto de vista de la comunicación, casi todos sospechan que allí hay un gobierno autoritario que está al borde de la violación y, ¿por qué no?, de los hechos que violan los derechos humanos. ¿Por qué se lo respalda? Sí, pero si hay una doble vara para medir y para mirar y un par de lentes distintos para mirar la realidad. Los derechos humanos, cuando está en boca de un militante kirchnerista, son absolutamente irrenunciables e innegociables. Pero cuando se le ocurre a un canal de televisión a un opositor o a un ciudadano común hablar de vejación y de violación de derechos humanos, es claramente un acto opositor. Esa es la doble vara que existe en la Argentina. O sea, tenemos un montón de Gildo Infran en la Argentina. Todo gobernador que ha superado más de los 4 o 5 mandatos en su provincia son pequeños señores feudales. Y así funcionan. O sea, lo de Gildo Infran, algo notorio, palmario, imposible de ver. Hoy lo escuchaba el secretario de Derechos Humanos en la provincia de Formosa. La verdad, si le hubiese puesto un cuarto de los huevos que le puso para conseguir la libertad de Delía y de Debido allá por mayo del año pasado a la situación de Formosa, el tema de Formosa ya estaría resuelto. Pero los derechos humanos solamente es una cuestión monopólica, solamente el kirchnerismo puede hablar y algunas organizaciones pueden hablar de derechos humanos. Ahora, Wolf, todos los demás tenemos prohibido hablar de esa cuestión. Wolf Pietragala, el secretario de Derechos Humanos, fue supuestamente por algo a la provincia de Formosa. ¿Cuáles son los últimos datos usted que está siguiendo el tema? No, fue a hacer un city tour. Nosotros ayer hicimos... ¿Un city tour? Sí, un city tour. Le armaron un city tour, vaciaron el Estadio Centenario, creo que se llama, donde había más de 300 detenidos y ahora creo que quedan 15. Nosotros ayer tuvimos los miembros de la Comisión de Libertad de Expresión, que yo presido, junto con los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, cuyo vicepresidente es el diputado radical Sebastián Salvador. Convocamos a todo el interbloque, nos reunimos con las concejales Neme, Ruiz Díaz y con distintos periodistas que son perseguidos en Formosa y algunos actores de la sociedad civil que nos contaban cosas espantosas. Digo, sí. Que los van a buscar a la casa, que los separan de la familia. Hace un rato detuvieron a una persona. Vamos a ver algunas imágenes. Ahora lo que está pasando bueno, nada, ¿no? Hoy mismo allí con muchas denuncias a los derechos humanos, violaciones, centros de aislamiento inaceptables en las condiciones en las que los propios denunciantes dicen estar. Bueno, esa es la situación real. Ahora,
Evidentemente el gobierno dice que no se violan. Pero vemos algunas imágenes para seguir hablando aquí con Luis Juez y con Waldo Wolf en el piso de la Nación. A ver. Yo cuando ingresé acá hacía 8 días que no le veía supuestamente a nuestro contacto. Supuestamente. Y nadie nos entiende, todo dice te entiendo, pero acá nadie nos da solución. Hace 21 días que estamos acá y pretenden que estemos un mes acá. Señora de vuelta, el tema del virus directamente, usted sabe que se transporta por personas y es a partir del caso positivo. Si usted trabaja en el Ministerio de la Comunidad, con mayor razón usted tiene posibilidad de consultar. Pero hoy ¿cuántos días ya hace? Si cuando yo ingresé el 5, ya hacía 7 días que no le veía a él. Pero y tengo 4 hisopados negativos. De vuelta, señora, se toman los 14 días desde el contacto del... Y si doy positivo mañana o cuando me dan el O sea, esto es lo que está pasando hoy. La persona dice, me dieron los hisopados negativos. 4 hisopados negativos, Guadalupe, y la persona sigue estando detenida. Sí. Y la fuerza de seguridad que se ponen ahí, hay un festejo de un cumpleaños también de un nene, detrás de unas rejas. Realmente son imágenes que impactan por lo menos, Wolf, y también Juez. Sí, yo les estaba contando que ayer nos reunimos y escuchamos los testimonios, los escuchamos. Por ejemplo, lo que pasa en Clorinda, 150 días sitiada Clorinda, no se puede entrar o salir de Clorinda. Lo que pasa en cualquier provincia es que si alguien denuncia que tiene COVID y tiene los recursos para autoaislarse, no se lo conmina a un aislamiento forzado. Acá directamente el aislamiento es forzado, es a través de la fuerza de seguridad, es sin orden de detención, es en centros de detención, es separando a familias, separando a menores y dándole un tutelaje de los menores, muchas veces a funcionarios del Estado que uno no consiente. Entonces, sin duda hay una violación a los derechos humanos. Vamos a ver a Pietragala, si me permite, Wolf. Claro. Ahí lo vamos a ver saliendo hoy, allí en Formosa, llegando. Entiendo que está... Mire, yo le pido el mismo respeto que se le da, que no me chicanee. Le voy a pedir que nos trate con respeto a pesar de nuestra edad y que dé soluciones y que dé explicaciones que se han reclamado hoy. Ahí estamos viendo el secretario. Esta es la actitud, a veces la forma esconde un fondo. Y hoy nos recordaba Joaquín Morales Solano en una nota en La Nación que Gildo Frank contrató a la empresa de Olfan, la que después estuvo en el caso Chicone, para que tratara la deuda de Formosa, la deuda pública que tiene el gobierno de Infran. Infran, un hombre bien Juez, ¿no? Gildo, yo dije que es un pequeño monarca, mitad mono, mitad garca, así que no voy a cambiar mi concepto. Así que hoy es K, antes fue menemista, antes siempre está con el poder. La única forma de estar 30 y pico de años en el poder es cambiar la chapa patente del auto cada vez que pasa de provincia. O sea, lo cierto, a ver, para no irnos de Pietragala, el secretario de Derechos Humanos tiene que ir a esa provincia y darle tranquilidad al resto de los argentinos, porque es el secretario de Derechos Humanos de la Nación, no de Formosa. Pararse y contarle, sí, mire, pasa esto, o no pasa esto. Quiero decirle, señores, quiero darle mi palabra, está todo tranquilo, y no maltratar a... Digo, esta es la realidad. Ellos son los dueños de la verdad y los dueños de la mentira. El secretario de Derechos Humanos mañana dice que va a hacer una conferencia de prensa y uno tendrá que ceñirse a lo que el tipo dice. Pero claramente la actitud es una actitud de esconder, de cuidar, de preservar a su gente. Y esto en democracia es una cuestión muy reñida, así no funciona la democracia, no hay ninguna necesidad, nosotros no tenemos necesidad de tener que tolerar semejantes actitudes. Pero es cierto, lo que vos comentabas, en aquel momento lo buscaron a Vudú y Vudú con esa banda de delincuentes que tenía, se llevaron una cuenta moneda de Formosa intentando negociar la deuda de Formosa, lo han hecho. Hay una relación, una vieja relación que funcionan, pasa con consultoras, con un montón de mecanismos. Ellos tienen mecanismos cuando están en el oficialismo de una determinada manera, cuando están en la oposición de una determinada forma, pero siempre están vinculados. A ellos no los une la patria. ¿Pero qué le trae al gobierno, Juez? ¿Qué le trae Gildo Infran? Digo, aparte recordemos otro episodio, tal vez menor, pero importante de ser recordado, que es el falso abogado D'Alessio, principal imputado en una de las causas por espionaje ilegal, decía trabajar, y creo que se comprobó, como asesor
para el gobierno de Formosa. Pero digo, en ese marco, ¿qué le trae al gobierno? ¿Qué le trae votos? ¿Qué le aporta al gobierno actual que tanto lo respalda? Juez. ¿Qué le aporta, Wolf? Ahí se nos fue, No, se nos fue juez. No sé qué le aporta. Mirá, Hola, ¿me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Es el modelo, es el modelo. Fíjate que Alberto Fernández ponderó el modelo de Insfran. Ayer Guillermo Moreno salió a decir que si uno entra a Formosa está entrando al templo del peronismo. Para mí es un insulto porque eso no es el peronismo y yo creo que el kirchnerismo odia el peronismo. Mirá, Formosa vive, el 70% del presupuesto de Formosa es coparticipación y aporta solamente el 10% de lo que percibe. Entonces, es fácil administrar una provincia donde vos tenés 70% de empleados públicos y tu presupuesto se compone del 70% de lo que dan los que producen en la Argentina. Entonces, vos después tenés a un déspota como Infran, que además le provee de 2 senadores al peronismo en el Congreso de la Nación para darle procurador, para elegir a los jueces, para aprobar el presupuesto. Y de esa manera, todos los que estamos trabajando producimos para que te digan, nosotros tenemos la menor cantidad de muertos posibles. O la menor cantidad de muertos en la Argentina. Lógico, si vos cerrás una ciudad y podés cerrarla y nadie entra y nadie sale porque te dan el 70% de lo que gana toda la gente, los que tenemos que salir a trabajar, vos que sos periodista, el cameraman, el taximetrero, el policía, el enfermero, en Formosa se pueden dar el lujo de decir, no salga nadie porque los impuestos que pagamos cada uno de nosotros le van a Insfran, que 7 de cada 10 pesos que tiene, lo damos los que producimos acá. Ese es el proyecto. Correcto. La grieta, perdóname que termino, la grieta es entre los que producen y los que no producen. ¿Qué es Insfran? El que administra a los que no producen para mantener el clientelismo y el pobrismo a lo largo del tiempo. Juez, le preguntaba eso, ¿qué le aporta Gildo Infran al gobierno? ¿O es un modelo el que le aporta donde el 80% de la población formoseña tiene una asistencia o un empleo del Estado? ¿Qué le aporta al gobierno? Juez. Tenemos cierto delay. Luis Juez, ¿me escucha? Le aporta 2 senadores, un puñado de diputados, le aporta una mano levantada. Se te congeló. Tenemos un problema de comunicación, bueno, habitual en esta época, pero hablando de aportes y de problemas que tiene el gobierno, en definitiva, y de avance de ciertos sectores, vamos a hablar con Edilmar Seixant. Edilmar Seixant, el vasco, lo conocen en el mundo, y Edilmar Seixant en el mundo del gremialismo de La Plata. Él es un hombre de perfil bajo que hace años viene denunciando irregularidades en el IOMA. El IOMA es la obra social, después del PAMI, más grande, una de las más grandes de América Latina y de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, y acaba de ser desplazado por denunciar, según dice él, hechos de corrupción en esa obra social de la provincia de Buenos Aires. Edilmar, buenas noches, ¿cómo va? Hola, buenas noches, Hugo. Encantado de verte y de participar de tu programa. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es la razón por la cual usted lo desplazan? Usted denunció hechos de corrupción en el IOMA en la época de Scioli y en los distintos gobiernos de la provincia de Buenos Aires, pero ahora lo sacan directamente. ¿Por qué? Sí, no, en realidad nosotros hemos hecho un trabajo de hace muchos años. Somos el único gremio en la República Argentina que nos constituimos para luchar contra la corrupción allá por el 2008. Y de esa época hasta ahora hemos hecho una serie de denuncias de delitos complejos que involucra al gobierno de Scioli, en algunas cosas en el de Vidal, y ahora en esta evaluación que hemos hecho ahora de la famosa, nosotros le llamamos la famosa corrupción COVID que está pasando en la provincia de Buenos Aires, en especial en IOMA. ¿Cuál es la corrupción COVID? ¿La puede explicar, Edilmar? Sí, lo que pasa es que detrás de la palabra COVID se engloban un pilón de cosas que a la gente, por un lado, le da miedo, lo que ha pasado, que ya todos los días tenés ahí en el programa científicos que opinan del tema, pero por detrás hay una administración dentro de garantizar esos derechos a la salud por las personas que tienen COVID. Bueno, nosotros hemos
estamos haciendo todo un análisis de todas las clínicas que han trabajado con el tema del COVID y nos hemos dado cuenta que hay una terrible sobrefacturación sobre eso, como también así una cosmética de la salud gratuita por parte del presidente de IOMA. Es decir, inauguran, por ejemplo, una clínica en Temple, inauguran en La Plata unos policonsultorios donde bajó el otro día hasta el viceministro Kreplak a inaugurar eso. Lo más triste es que eso pertenece a una familia conocida de la ciudad de La Plata, que son dueñas de otra institución, que son prestadores de IOMA, salen a decir que ahí hay cobertura gratuita para todos los afiliados. Después, cuando vos analizás, esa cobertura no es gratuita, la paga el hijo de un tambero que está trabajando en Carmen de Patagones, la pagamos vos, yo, todos. Y aparte de eso, se le paga el doble casi, o no sé si el doble, pero en el análisis una categoría B de consulta, todo distinto. Y eso genera... Es decir, sobreprecios por un lado. Yo me acuerdo cuando se hablaban de las falsas internaciones, que lo cubrimos con la cornisa. En su momento, que eso usted me dice que sigue pasando. Sobrefacturación, empresas de amigos. ¿Cuál es la caja del IOMA, entendiendo que es la obra social más importante de la provincia de Buenos Aires? Bueno, el IOMA tiene, para que todo el mundo lo sepa, es un ente autárquico descentralizado, que tiene recursos propios porque tiene 2.400.000 afiliados. 2 millones casi y medio de afiliados, claro. Claro, y a cada uno de ellos, que son muchos cautivos, 1.800.000 son cautivos, es decir, todo trabajador del Estado no puede salir de IOMA y tiene que aportar de su salario un 4.8% y el Estado pone el otro 4.8%. Total hace un 9.6% para tener IOMA. Ahora bien, se vota por ley de presupuesto. Como no hubo en el 2020 ley de presupuesto por el COVID, se tomó la del 2019, que fue de 97.800 millones de pesos, el equivalente a casi al 8.1 del PBI de la provincia de Buenos Aires. Repítame la cifra que tiene muchos ceros, si no la alcancé a memorizar. ¿Cuál es la caja del IOMA en total? Bueno, el total ahora va a superar los 120.000 millones de pesos. 120.000 millones de pesos en la obra social del IOMA. Le digo para que la gente entienda de qué dimensión hablamos. Y usted dice que hay una avanzada de la cámpora allí y por eso lo desplazan a usted por las denuncias de corrupción. Claro, no. Nosotros lo que pasó es lo siguiente. Nosotros, como tenemos tanta denuncia de corrupción en distintos gobiernos, lo que decidimos hacer ahora es lo mismo que hacemos todos los años, una observación de cómo se gasta en compras directas, a qué empresas se favorecen, si los afiliados realmente reciben la prestación que dice IOMA pagar, bueno, y una serie de cosas parecidas casi en todos los rubros de IOMA. Claro. En lo cual yo siempre digo que en IOMA detrás de cada prestación existe un negocio. Ahora, el gobernador Kicillof, ¿puede desconocer la situación del IOMA, teniendo en cuenta que es la obra social más importante de la provincia que la administra, o no? No, yo creo que no, porque... ¿Sabe, a ver, dice usted? Vamos a hacer un análisis cortito. De los 2.400.000 afiliados que tiene el IOMA, solamente no llega a utilizarlo el 20%. Quiere decir que cuando vos extrapolás el gasto, te tendría que sobrar dinero durante todo un año de transcurso, tendría que sobrar dinero. Pero ¿qué pasa? Cuando vos extrapolás el gasto ahora, nunca alcanza. ¿Por qué no alcanza? ¿Por qué no viene alcanzando? Porque eso se destina para distintas cosas que hacen a la corrupción actual. Es decir, vos pagás sobreprecio, pagás direccionamiento, creás la industria del amparo, porque adentro de IOMA hay una industria, se está judicializando la salud. Con el concepto de judicializar, entre comillas, es que hay jueces, hay abogados metidos para que se dé algo. El juez dice, bueno, que se dé tal cosa. Y una vez que vos abrís la puerta de un amparo, no se da el menor valor, al menor costo y la mejor calidad. Y del Mar, le quiero preguntar, porque sé que usted habla largo y perdón por la interrupción, pero necesito ir metiendo preguntas porque Guadalupe Vázquez, aquí mi compañía, tiene también para hacerle. Usted dice que Axel Kicillof no puede desconocer y que tiene responsabilidad en esto que usted denuncia. Y el gobernador, el ministro Goyán y el segundo, Kreplak, ¿también saben de lo que está pasando en el IOMA hoy? Pero por supuesto, si todos los días tenés cientos de afiliados en la puerta de IOMA, no todos los días, pero vos fíjate, hay 30 y pico mil autoconvocados, todos con problemas. Metete en ese grupo de autoconvocados y no hay una persona que no esté afectado por la buropatología del sistema actual. Es decir, hay personas que se mueren esperando una droga oncológica, se mueren esperando una cirugía, se mueren esperando una prótesis.
Y por otro lado tenés empresas que están denunciadas por nosotros en causas importantísimas, en la cual estuvo hasta imputado un vocal de UPCN hace poco tiempo, está imputado, junto con una vocal de SUTEBA y otros vocales más. Entonces vos decís, a ver, ¿cómo es el sistema? Permanecen las mismas empresas que fueron denunciadas, entonces algo está pasando mal. IOMA se presenta a seguir las denuncias que han estafado a los afiliados. No se presentó nunca. Y cuando se presenta mínimamente en algún objetivo. Pero eso sí, a las personas que son honestas, que trabajan, que cumplen, que hacen las cosas que deben hacer, te persiguen, te amedrentan. Y te digo más, nosotros fuimos echados, yo y el grupo nuestro que descabezaron nuestro gremio, sí. Es de un hecho imposible, porque nosotros estamos protegidos todos por 3 circunstancias o leyes, se puede decir. Correcto. Por la ley 10.430 no hay sanción. Por la ley de sindical nosotros estamos tutelados. Y por la ley de COVID que no pueden echar a ningún trabajador en plena pandemia. Sin embargo lo echan. Guadalupe Vázquez. Sí, Delmar, usted hablaba recién de las denuncias de corrupción que siempre rodearon al IOMA, pero ¿qué es lo que caracteriza la gestión de Homero Giles, el actual director, que es un médico que se especializó en Cuba, que fue funcionario de Cristina Kirchner? Bueno, es lo que acabé de decir. Le han dado continuidad a muchísimas empresas. El director general de prestaciones actual, que estuvo en la época de Vidal también, él sabe cuáles son las empresas que están denunciadas que no tendrían por qué participar en IOMA. Él sabe que no se puede, Homero Giles sabe que no se puede pagar una prótesis o algunas prótesis de un 300 o un 400%, que no se puede direccionar la compra, que no se puede direccionar los laboratorios para las drogas monoclonales que valen lo mismo que un auto. Entonces, que no se pueden direccionar todas las cosas que están así. Entonces, cuando nosotros, el único problema que tiene Homero Giles, todas las personas, el gobernador, se puede decir entre comillas, Goyán también, que yo estuve hablando con él, el único problema que tienen no es la oposición de Cambiemos, vamos a suponer, o del radicalismo. La única oposición que ellos tienen es la verdad. Todo lo que sea verdad, que se pueda demostrar, es perseguido, atacado, amedrentado, como en el caso mío, sí, y de otros compañeros más que lo están viviendo dentro de IOMA, que lo están persiguiendo. Y Delmar, cuando usted le presenta sus reclamos, usted y su grupo, perdón que tiene rebote, me parece, de audio, cuando usted le reclama a Crepla, a Goyán y al propio Kicillof sobre las causas y los hechos de corrupción que ocurren en el IOMA, ¿qué le responden? Bueno, yo estuve hablando con Goyán cuando asumió. Él tenía una carpeta que no me acuerdo quién se le había pasado, donde estaban todas las causas de corrupción que habíamos denunciado. Él todavía me miró y me dijo, la verdad que es digno de observar lo que ustedes han hecho. Estuvimos hablando y en ese momento yo lo vi como una persona que estaba decidida a ir firmemente sobre esas denuncias, a llevar la rajatabla a todos los funcionarios. Y bueno, funcionarios casi el 70% quedaron. Yo me acuerdo que usted presentó varias denuncias ante la justicia, le explicamos a la gente, Delmar, perdón que lo interrumpa porque usted es largo, y entonces para ir haciendo pausas y explicándole a la gente. Usted se presentó, su sindicalista que se presentó ante la justicia en varias oportunidades con pruebas de casos de corrupción en el IOMA. ¿Lo hizo y lo va a hacer ahora contra el gobierno actual de la provincia de Buenos Aires? Claro, lo que yo te quería comentar es eso. Nosotros hicimos una observación que queríamos hacerla, observación de investigación, que queríamos llevarla adelante con el presidente de IOMA, ir a informarle al presidente, como he hecho con todos los presidentes, de que nosotros vamos a llevar adelante esas denuncias porque entendemos que hay casi un casting de corrupción dentro de IOMA. Entonces, de esa manera, que él lo sepa, para que sepa de qué estamos hablando. Yo siempre he sido frontal con ello. Ahora, te digo una cosa, una de las causas importantes que está tramitando en la Fiscalía de Junín, que es una empresa que se llama Estía SRL, de la cual facturaban millones y millones de pesos hace un tiempo largo atrás, ya por el 2015 al 2017. Esa causa ahora está en juicio oral, va a ir a juicio oral. No la pudieron, se puede decir, cajonear, frenar, porque tiene un staff de abogados muy importante, los representativos. Ahí en esa causa hay también un dirigente gremial que pertenece a UPCN, que era secretario gremial regional de UPCN, que ahora tendrá que decir en la justicia todo lo que aportaron los afiliados. Te aclaro una cosa, Hugo,
que todo lo que nosotros llevamos a la justicia es lo que nos dan los afiliados, comprobamos dentro de IOMA que eso no se haya cumplido y que el afiliado no esté percibiendo lo que dicen desde IOMA que le están pagando. Ahora, esto, aparte de la corrupción, imagino estos fondos que faltan y que no llegan a la gente, ¿afecta en la época sanitaria de emergencia que vivimos? Pero por supuesto, si por eso ves todos los días gente haciendo cola, esperando que le autorice una droga oncológica, esperando que le dé una silla de ruedas, es inhumano. Yo a veces, mucha gente que tiene mi teléfono, porque lo tiene porque una vez salió en un GRAS de un programa de televisión, me llaman a mí porque no saben a quién llamar. La gente está desconsolada. Y van al defensor del pueblo, algunos le dan importancia, van a la defensoría, al otro va a IOMA, le toman, pero la realidad es que se hace insoportable. ¿Usted cree que parte de la avanzada de un sector del gobierno sobre el IOMA tiene que ver con la época de elecciones que se viene? ¿Por qué lo hicieron ahora, no antes o cuando estuvieron en el gobierno anteriormente? No te podría decir porque no tengo el dato concreto. Lo que sí, cuando asumió al tercer o cuarto mes de haber asumido Kicillof, dijo que él iba a sacar partidas presupuestarias de IOMA para salvar clínica, para hacer fideicomiso, para hacer una serie de cosas. Es más, yo me opuse rotundamente porque para cada acto político que se necesita hacer, también hay que ser coherente de hacer un informe técnico a ver si IOMA está en condiciones de soportar eso. Porque IOMA es un deudor crónico cuando podría estar al día en los pagos. IOMA paga 6 meses porque se llena de amparo mientras va pagando. La misma empresa los favorece. Y hay un sistema perverso, buropatológico, de arrastre, que hay que cortarlo. Vos tenés que hacer una administración corta. Y esto va a cambiar eternamente. Por eso los afiliados de IOMA están desesperados. Claro. Es decir, si vos ahora, o esta chica que me entrevista, disca el call center para pedir una urgencia, una emergencia para su mamá, su papá, se va a dar cuenta que el call center figura, pero no lo atiende nadie. Claro. Si le hace lo mismo con las consultas de estos lugares que inauguraron, le pasa lo mismo. No tienen médico, no te dan turno, te dicen que no, que para más adelante. Y eso no es salud. Eso es en el fondo y del mar lo que pasa cuando hay corrupción en un organismo tan grande, de tantos miles de millones de pesos, y que finalmente afecta a la gente concretamente, que está muy grave en muchos casos. Le agradezco mucho el contacto, ahí vamos a seguir de cerca el tema. No, bueno, buenas noches. Lo único que quería decir, agregar un minuto, que vamos a hacer una movilización, que van a estar los médicos de la provincia de Buenos Aires y La Plata, que también están siendo maltratados por la gestión de Homero Giles, van a estar los afiliados, los autoconvocados y los afiliados que tienen problemas, y aquel afiliado que no lo tenga también. Vamos a abrazar el IOMA en una caravana que va a ser el miércoles 3 de febrero a las 11 de la mañana. Lo vamos a hacer en auto porque no queremos contaminar a nadie o contagiar a nadie con el tema del COVID. Así que le pido a todo el mundo que se sume. Estamos para atentos. Defender al IOMA, para no perder. Gracias, Seyhan. Muy amable. Bueno, ahora, Hugo, un abrazo y un saludo a la mesa. Gracias. La avanzada, evidentemente, en sectores que gobierna hoy el kirchnerismo. Digo, Kicillof es un hombre netamente de kirchnerismo. Wolf, ¿esto por qué ocurre en este gobierno, según su visión? Porque el kirchnerismo es corrupto. Tenemos una vicepresidenta de la Nación, yo lo repito como un mantra, porque es tan claro que a veces uno no quiere decirlo, que está acusada, en un hecho inédito, cuando uno habla con extranjeros no lo entienden, por 31 empresarios que no se conocen entre sí y se autoinculparon contando que le llevaban el sobreprecio de la obra pública en bolsas con dinero a la casa de la vicepresidenta. El kirchnerismo es corrupto. Yo le puedo poner más prosa, podemos buscar un título un poco más poético, pero no tiene... El kirchnerismo te hace movilizaciones para pedirte la liberación de Vudú, que recibió 7 millones de pesos, cuando 7 millones de pesos eran mucho más de lo que es ahora. Con otro dólar, claro. Como testaferro, cuando Infran le pagó a su testaferro, no sé si a Núñez Carmona o alguno de esos, sí. Y pide la liberación de Milagro Sala, que veíamos cómo sacaban bolsas con dinero y no entregaba la vivienda que iba a hacer.
Correcto. Esa es la Este conclusión. es en el fondo la cuestión. Y queremos, ya que está Daniel Sabzai conectado, preguntarle si la corrupción, Daniel, y gracias por esta entrevista, también afecta a la justicia o hay una amenaza al sistema judicial argentino de algunos sectores del kirchnerismo. Buenas noches. ¿Qué tal? Los saludo también a Waldo. ¿Cómo le va, Mire, Daniel? ¿Cómo está? Y aquí está Guadalupe Vázquez también. Bien, gracias. ¿Qué tal, Guadalupe? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo hace tiempo que digo, a poco de haber asumido la nueva administración, que hay un vasto plan de impunidad que se despliega casi diariamente y que consiste en el copamiento de órganos de control, en la voluntad de trasladar jueces, de remover jueces, de destruir prueba, de remover al Procurador General de la Nación, de hacer una reforma de la justicia para acomodarla a las necesidades de impunidad de la presidenta, de su familia y de sus adláteres, de una presión impresionante sobre los jueces que no son parte de justicia legítima, de la conformación cada vez más fuerte de justicia legítima, lo que significa la no justicia, no una justicia legítima. Por supuesto que se afecta a la justicia. La voluntad es la no independencia de la justicia. No olvide que en su carta Cristina habla de la Revolución Francesa y de Montesquieu como algo antiguo. Dice que hay que cambiarlo. Es una clara confesión de que ella es antirrepublicana, porque las ideas de Montesquieu y las ideas de la Revolución Francesa no se discuten en ningún país que tiene una constitución democrática, porque son los fundamentos de una constitución democrática. Y ella reniega de ellos. Así que lo ha dejado muy claro. Yo creo que en su desesperación, porque se siente una mujer acorralada, más allá del enorme poder que reúne, las causas que penden contra ella gozan de buena salud. Son lentas, pero ahí están, e inclusive ha habido fallos de tal valor, quiero destacar sobre todo el fallo de casación con los votos de los doctores Barroeta Benia y Petrone, que declaró constitucional la ley del arrepentido, y todas las declaraciones, todos los testimonios de los arrepentidos, entre los cuales esos 31 empresarios de los que hablaba el diputado Wolf, que se autoincriminaron y que explicaron claramente cómo era la ruta del dinero acá. Sabzai, ¿usted cree que, siguiendo el análisis que hace, realmente muy interesante, que Cristina cree en una autocracia, digo, en lo que pasa con gobiernos como Gildo Infran, en la instalación de un poder que permanezca a instancia, por supuesto, de un sistema democrático, pero más conforme a regulaciones propias del Estado autoritario? Pero no solo cree en él, sino que ella ha sido uno de los principales artífices, junto a su ex marido, del gran feudo que es Santa Cruz. Santa Cruz no es diferente a la Formosa de Gildo Infran. Entendamos, no, ahí no hay independencia de la justicia, ahí hay copamiento total de la libertad de expresión, no hay medios de expresión autónomos, independientes, son todos absolutamente del gobierno, no hay prácticamente empresas privadas, el 90% de la fuerza laboral son empleados públicos, con lo cual el clientelismo está absolutamente en acción. El sistema electoral es un sistema electoral tramposo, pero además lo van modificando cada vez que hay elecciones para que sea un sistema electoral a la carta, es decir, fraudulento. Los fiscales responden totalmente también a la nomenclatura. Fíjese que una de las más importantes es Romina Mercado, la hija de la gobernadora Kirchner, que es la que le tocó investigar el tema de los terrenos fiscales comprados absolutamente como regalados para los Kirchner y para todos sus amigos en el Calafate. Por supuesto que la durmió la investigación, como ha dormido totalmente la investigación del ex secretario de la presidenta que fue asesinado. Fabián Gutiérrez. Absolutamente espantoso, Gutiérrez. Exacto. ¿Usted escuchó algo que haya progresado esa investigación? No. Hubo, sí, un pedido del fiscal Stornelli para el decomiso de esos bienes de la corrupción. Un hombre que también se hizo millonario como otros. Hablemos de Daniel Muñoz, lo confesado por el contador Manzanares, en las sociedades armadas, etcétera, ¿no? Sí, pero yo le hablo de la causa en sí misma. No. Hay 2 detenidos por ahora. No ha avanzado nada, trataron de taparlo primero que era un crimen pasional, era tan absurdo que por sí solo esa hipótesis se desmoronó. Lo asesinaron personas muy cercanas también al kirchnerismo.
aparentemente lo ocultaba bienes, no se sabe, pero lo mataron en condiciones horribles, lo torturaron, más allá de lo que él haya sido, pero eso habla de lo que es ese feudo. Y eso es lo que quieren trasladar a la nación. ¿Por qué sería distinto de lo que ella lo hizo con su lugar en el mundo? Absolutamente citando sus palabras. Correcto. Ese es el modelo, lo otro es viejo para ella. Es curioso, lo moderno es la monarquía absoluta, la monarquía criolla, ¿no? Sin la elegancia de esa monarquía, no por defenderla, no lo vamos a enaltecer. Correcto, correcto. Daniel, mi compañera Guadalupe tiene una pregunta para hacerle, entiendo. Mucho Sí, gusto. doctor, como constitucionalista, ¿cómo evalúa la gestión de Pietragala al mando del organismo de derechos humanos? Bueno, Pietragala es hay una sola acción de Pietragala que lo define claramente. Él pidió por la liberación, mejor dicho, por la prisión domiciliaria de Devido y de varios de los personajes más conspicuos del kirchnerismo. Del hijo de Báez. Sí, de Báez también, de Milagrosala, de Vudú, etcétera, etcétera. De Jaime, perdón, de Jaime también, en su momento cuando intervino. Personas condenadas, sí, personas condenadas. Imagínese si en nombre de los derechos humanos él pide la liberación de semejantes reos utilizando una palabra de la Constitución. Es decir, los delincuentes condenados se llaman reos en el léxico de la Constitución. Habla de derechos humanos, avasallando el Poder Judicial. El Poder Judicial los condenó y que deben cumplir determinadas sentencias, no para castigo de ellos, sino para seguridad de los habitantes. Hay que pensar en nosotros. Entonces, ¿de qué secretario de Derechos Humanos estamos hablando? Y todo el equipo, yo veía que se trasladó con él, son todas personas absolutamente militantes. O ha sido la subdirectora del CELS, o se trata de alguien que militaba, o un diputado por Santa Cruz. Todo el equipo que llevó es una clac de funcionarios. Es una broma lo del tour del que hablaba, creo, City Tour, del que hablaba el Estado. Es tal cual. O sea, es una cosa grotesca. Inclusive rápidamente se apuraron para evacuar el estadio, donde no quedó casi nadie, más allá de lo que está filmado y de los testimonios. Y esto definitivamente, a mi modo de ver, desacredita a los llamados organismos de derechos humanos. ¿Por qué? Porque son encubridores de todo esto. Y pidieron además por la liberación de los mismos reos. Organismos de derechos están en la misma línea. Es decir, han perdido toda autoridad moral ya de manera explícita. Sapsay, ¿y es constitucional los pedidos de amnistía o de indulto que hacen sectores a favor de Vudú? Incluso habló el ex ministro Julio Devido, contrariando a la declaración de Sergio Massa. ¿Qué ven en eso que, bueno, es un pedido evidentemente de impunidad, entiendo? Bueno, eso sin ninguna duda. Ahora, el indulto y la amnistía general son dos institutos que están previstos en la Constitución que son diferentes. El indulto es presidencial, es individual y solo puede recaer sobre un condenado con un previo informe del tribunal correspondiente. Es decir, un condenado, no un procesado, más allá de lo que hizo Menem, que violó esa prescripción. Después, igual, por otros motivos, todos estos indultos fueron declarados inconstitucionales. Pero además de eso, no olvidemos que tanto el indulto como la amnistía para hechos de corrupción, ya hay jurisprudencia que se trata de delitos que, como en el artículo 36, están asimilados a los delitos contra el orden institucional y sus autores son asimilados a traidores a la patria. Ya hay jurisprudencia de casación penal y también de una Cámara Federal de La Plata que los ha considerado en distintos casos como inamnistiables e inindultables. Correcto. Es decir, están absolutamente asimilados a los delitos de traición a la patria. Con lo cual no sé muy bien qué efecto tendrían. Ahora, amnistía general es un perdón general que lo que tiene es la dificultad de enmarcar la definición de quienes entran dentro de esa amnistía. Pero es interesante que no olvidemos la última amnistía general del peronismo, donde quienes estuvieron detrás son muchos actuales funcionarios, es decir, la amnistía general del gobierno de Cámpora. La misma noche del día en que Cámpora asumió, se abrió Devoto y todas las cárceles salieron no solamente los terroristas, sino cantidad de asesinos, hasta uno que era pedido desde hacía años por extradición, por ser un criminal realmente muy grave por el gobierno de Francia, un tal Chiappe. Ese también quedó
sueltos. Por eso yo alerto a la ciudadanía que tengamos mucho cuidado, porque puede ser la cobertura para que todos los presos que no lograron soltar, recordemos ahí por el mes de abril y mayo, gracias a los cacerolazos, pero que 5.000 sí salieron, con las consecuencias que conocemos. Continuaron violando, asesinando. Mucho del reproducimiento de la violencia y muchos de los hechos más graves de violencia de los últimos meses fueron provocados por esos pobres angelitos que se los soltó porque se dijo que podían contagiarse de coronavirus. Sí. Entonces, cuidado, porque la amnistía puede ser una suerte de pretexto para dejar a todos sus amiguitos, deben ser amigos, porque si no, ¿por qué se preocupan tanto? Sueltos, como criminales que nos van a matar y violar a todos. Los digo con estos términos porque es lo que ha ocurrido, no es ningún tremendismo. Sí. Ahora, afortunadamente el presidente ahí definió muy bien que el indulto es una rémora del poder real, tal cual, coincide y lo tengo escrito. Y tiró el tema al Congreso. Dijo, una amnistía general tiene que pensarlo el Congreso. Y ahí está el presidente de la Cámara de Diputados, que dijo que de ninguna manera, que no lo consideraba pertinente, una amnistía general para asegurar impunidad, y que se enojó mucho de Vido, ¿no? Y de Lía, y todo eso no le gustó tanto. Así que no le veo ninguna posibilidad, porque además en Estados, afortunadamente, y esto que los argentinos nos demos cuenta la importancia de las futuras elecciones, la importancia de ese control del diputado donde no tienen mayoría absoluta y que gracias a eso muchas de las peores iniciativas no han pasado. Incorpora a Waldo Wolf porque como representante, él en el Congreso, le quiero preguntar si la oposición va detrás del reclamo de la ciudadanía que salió a las calles antes incluso de la proclama de la oposición, no sé si eso es así, si usted lo convalida o no, y si hay lugar para estos ensayos, como nos explicaba Sabzai, tanto de indulto como de amnistía que debería tratarlo el Congreso. Mire, nosotros vamos como podemos y nos gustaría ir mucho mejor. No es fácil, si uno mira la película y no la foto, primero hubo que esperar 91 años para que un gobierno no peronista termine un mandato institucional. Después recordemos que cada vez que el peronismo está en el poder, sobre todo después de que cae un gobierno no peronista, su especialidad es masacrar, diseccionar a la oposición. Bueno, Alberto Fernández inventó la palabra borocotear, o sea, corromper figuras. Así que nosotros empezamos el año con 119 diputados, hubo 3 diputados, Anzaloni, Carambia y Ávila, yo siempre les mando saludos para que no nos olvidemos sus nombres, que al otro día de asumir y habiendo entrado por Juntos por el Cambio se pasaron a las filas de una falsa independencia, que hay un bloque del medio que se dice del medio y termina siempre negociando con el kirchnerismo. Así que no es un tema menor. Hemos perdido el Poder Ejecutivo y ahí estamos todos juntos y tampoco somos todos iguales, pero estamos juntos y me parece que es un gran valor, es un gran activo y tal cual decía el doctor Sabzai, no es un tema menor el estar juntos. Fíjate que fueron primero por Vicentín y no pudieron, intentaron liberar mayor cantidad de presos en un momento y tampoco pudieron y bienvenido, la ciudadanía tiene que sacudir al poder político de turno, a la oposición que la representa, porque esa es nuestra función. A veces cuando escuchás, y yo escuchaba al doctor Sabzai, que además le tengo un enorme respeto por además de mi amistad con él, por su condición intelectual, que hablaba de la Revolución Francesa. El kirchnerismo repudia, denosta, detesta el control. Y a veces cuando escuchás al oficialismo que te dice, bueno, la oposición no acompaña, la oposición justamente fue votada para hacer el equilibrio del poder, para denunciar, para interpelar, para que no tengan la suma del poder público. Flaco favor le haríamos nosotros si acompañaríamos el indulto, si acompañaríamos la amnistía, si acompañaríamos la intervención de Vicentín, si acompañaríamos la vulneración de los derechos humanos que ocurren en Formosa. Así que bienvenido y sacudan todo lo que tengan que sacudir y ahí estamos, haciendo lo que se puede. Nos gustaría hacer más, pero no es un tema menor si miramos la historia argentina, estar los 116 juntos, estar discutiendo, estar todos adentro del plato, estar defendiendo esa unidad que hoy es un valor sumamente importante. Sabzai, antes de la pregunta de Guadalupe Vázquez, quiero sumarle otra, que es respecto de la ciudadanía. Hablamos con
Wolf respecto del rol de los congresistas. Pero la ciudadanía está alerta frente a posibles avances de naturaleza inconstitucional incluso, ¿o no alcanza? Bueno, evidentemente lo que decía el diputado yo coincido totalmente. Precisamente lo que Montesquieu habla es de la función de control como la función clave para la división de poderes y la fiscalización de los actos de gobierno. La ciudadanía, yo diría la sociedad en general, no solo los ciudadanos, claro, ha demostrado el año pasado la posibilidad de hacer 8 banderazos de una dimensión inédita, porque ocurrieron no solo en Capital, Rosario, Córdoba y alguna otra ciudad importante, en 150 puntos del país. Yo estaba en Mar del Plata en 2 de ellos y era conmovedor. Los marplatenses decían que nunca habían visto algo así. Y eso posibilitó, además, yo agrego a la lista que el diputado mencionaba, que se hayan empantanado la ley de reforma de la justicia, la ley o la iniciativa que ni pasó a diputado porque saben que no tienen los votos, que cambian las mayorías para poner a un procurador general a la carta, la imposibilidad, a pesar de todo lo que hicieron contra el procurador Casal, un hombre que es un funcionario de carrera y que es totalmente independiente e impoluto, y por eso se pudo sostener, y que no pudieron tampoco hacerlo. En fin, la privatización de Edesur, y podríamos seguir con muchas o muchísimas. Eso, bueno, evidentemente una oposición unida ha sido muy importante, es cierto, es inédito en la historia del peronismo. Lo primero que hace el peronismo cuando asume el poder es desfragmentar y destruir a la oposición. No pudo, solo 3 vivos, si se puede decir entre comillas, porque son verdaderos logreros, aventureros de la política, salieron de un bloque tan importante. ¿Quiénes? Y el bloque del oficialismo y el de la... Perdón. Sí, Anzalón y Calambia y Ávila. Sí. Esos, sí. Yo lamentablemente no me acuerdo de los apellidos. Me pasa que no quiero recordar, pero es importante recordarlo. El resto no se movió, quedó absolutamente unido y es muy importante eso. Más la presión social que ha sido inmensa. Ha sido inmensa además en la conformación de cantidad de mini asociaciones casi de hecho. Les digo porque muchísimos que yo ni conozco se ponen en contacto conmigo para que los ayude en elaborar un escrito, que los ayude si está bien hacer tal u otra cosa. De paso recordamos su canal de YouTube, Daniel, gracias. Para que la gente pueda allí saber más de derecho y conocerlo. ¿Cómo no? Se llama Daniel Alberto Sapsay. Si quieren entrar en YouTube, lo ponen en cualquier buscador. Los van a invitar a suscribirse. No están obligados, sin suscribirse, que es gratis. Pueden igual entrar y hoy en día son unos 200 videos. Yo lo hago conjuntamente. Mi hijo es el que ha hecho el formateo, el que pone música, porque es un gran guitarrista. Muy instructivo. Hoy la sociedad civil, mejor dicho, que la ciudadanía, necesita saber derecho, ¿no? De sus... Bueno, son casi 35.000 suscriptores en menos de 6 meses. Es algo que creo que no tiene precedentes. Inclusive desde la gente de YouTube me llamó absolutamente sorprendido de que saber qué era eso, cómo no tenían una experiencia así con un canal de esas características que sumara tal cantidad de suscriptores. Y no lo hablo por mí, hablo porque evidentemente hay muchos miles de argentinos que quieren vivir en una república, que no les quieren regalar el país a la gente y se quieren ir. Yo no me quiero ir, se lo repito a mis hijos y a mis nietos, no hay que irse del país. Es nuestro país, y es un país además que tiene una base de una solidez enorme. Miren, mis abuelos y mis bisabuelos vinieron escapándose de los pogroms de la Rusia zarista a fines del siglo XIX, principios del XX. Y acá se encontraron con un país promisorio. Yo recuerdo a mi bisabuela, que tuve el gusto de conocer, que cuando salieron y les dijeron que podían ir donde se les daba la gana, pensaron que no habían entendido, porque vivían en guetos, y acá resulta que entraron en un país donde podían ir donde se les daba la gana, donde les brindaron la pública que ella decía que mis hijos se formaron gratuitamente y que después se recibieron. Qué bárbaro. Entonces, ¿cómo no voy a defender ese país? Yo eso, soy la 3ª o 4ª generación de eso. Permítame, Daniel, que incorporo a Gabriela Neme, hablando del país. Disculpe la interrupción, que la tenemos conectada. Gabriela Neme es concejal en Formosa y está en línea para conversar sobre lo último que está pasando. Seguimos charlando con Daniel Sapsay. Estuvo detenida, Gabriela. Seguimos hablando con Waldo Wolf, aquí con Guadalupe Vázquez. Gracias por este contacto.
Estuviste detenida y hoy parece que no pasó nada en Formosa, ¿o sigue el amedrentamiento, las amenazas y las preocupaciones por violaciones presuntas a los derechos humanos? Gabriela, buenas noches. Hola, buenas noches a todo el panel. Y la verdad que Formosa sigue igual, quieren pegarle una mano de pintura para que Pietragala se vaya con una imagen de una Formosa del relato de Infran, que no tiene nada que ver con la realidad. Igual yo tomo como un éxito hoy, nos hemos constituido en la Escuela 224, que no estaba en esta guía turística programada de Infran para Pietragala, y hicimos tanta presión mediática que tuvo que ir Pietragala a la tarde, charló con la gente, así que espero, yo soy una mujer de fe y espero que realmente esta visita no sea más para avalar, para seguir siendo cómplice de Infran, porque digo, la verdad que el gobierno nacional no tiene nada que ver con este feudalismo, caudillismo, imperialismo, porque en el país no hay un precedente como Infran. Yo veo un PJ que sale a sostener y a decir que tenemos medidas sanitarias ejemplares, pero ningún gobierno ni gobernador se anima a llevarlas a su provincia. Y aprovechando que está Daniel Sapsay, lo que siento, estimado doctor, es que en Argentina hay dos tipos de Argentina. Desde el Bermejo para abajo son argentinos de primera, y desde el Bermejo para arriba somos argentinos, que no hay un solo juez que sea capaz en esta provincia del derecho y de la garantía de los ciudadanos, teniendo un superior tribunal de justicia que en noviembre dicta un fallo de inhibitoria a un juez federal diciendo que los jueces no tienen por qué ponerle límite al poder político o al poder ejecutivo. Lamentable, lo más irrepublicano y atentatorio contra la institucionalidad misma, ¿no? Guadalupe. Sí, ¿qué es lo que pasa con la sociedad formoseña, ¿no? Que hay como una falta de participación política, se lo ve también en la oposición, digamos, no hay una oposición consolidada y unida, y también se ve que hay como una alta tolerancia, ¿no? Más allá del miedo que deben sentir justamente porque es una provincia con la justicia cooptada, con los medios cooptados. Pero, ¿qué es lo que ocurre dentro de la sociedad? A ver, yo creo que Formosa marcó un antes y un después de esta pandemia. Esta pandemia que con el broche de mi detención, con esa imagen que recorrió el mundo y que alarmó a muchas organizaciones y mucha gente interesada, entre ellas tengo que reconocer a Guado Wolf, que personalmente se comunicó conmigo. Digo, ese día yo pensé que esa imagen iba a atemorizar aún más al pueblo formoseño, que siempre está sumido en el miedo, en la amenaza. Tenemos el mayor porcentaje de trabajadores son empleados públicos, y acá tenemos una policía paralela que ellos saben hasta los me gusta del Facebook, de las redes sociales, así que imagínense la presión. Pero ese día, cuando yo salgo de la comisaría y había más de 500 personas autoconvocadas exigiendo la libertad de las 3 detenidas, digo, Formosa cambió. Formosa, el formoseño ya no le tiene más miedo. Y en esto creo, yo soy peronista disidente de Infran, creo que la oposición tiene que hacerse una autocrítica. ¿Por qué tanto tiempo no pudo consolidar una respuesta a la gente, ¿no? Y en esa autocrítica es necesaria, porque si no seríamos igual a Infran, nadie se hace autocrítica, y Formosa cada vez es más isla. Hasta hace pocos meses escuchamos a Infran decir Formosa no es Argentina, en un furcio, que en realidad no es un furcio, en realidad es una realidad que la sufrimos siempre. Gabriela Leme, le agradezco el contacto y seguiremos, por supuesto, el paso a paso de lo que está pasando allí en Formosa. Gracias de nuevo. Chao, Gabriela. Gracias a ustedes por hacerse. Ahora le vamos a preguntar aquí a Waldo Wolf, porque va a ir a Formosa en las próximas horas. Este es un anticipo que lo damos aquí en Mira, pero le pregunto, aprovechando a Sapsay, si el modelo de Infran, Sapsay, es el modelo que se pretende aplicar en el resto del país. Bueno, mire,
como yo decía previamente, es un modelo muy parecido al de Santa Cruz. No es que sea el único, tal vez es el más grotesco, el más grosero, porque el presidente del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, diga que en COVID no hay derechos, es un insigne burro. Lo digo con todas las palabras. ¿Por qué digo esto? Porque fíjese, la primera directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dirigida para todos los países firmantes del Pacto de San José de Costa Rica, fue que la gestión de la pandemia debía hacerse en clave de derechos humanos. Eso quería decir que los tres poderes tenían que estar en funcionamiento y la plenitud de los derechos, salvo restricciones absolutamente enmarcadas en la Constitución y monitoreadas y controladas por el Poder Judicial. Eso es la síntesis. Ahora, el presidente del bloque de senadores del oficialismo no leyó eso y dice semejante burrada. Lo digo así porque me da vergüenza. Yo me dediqué toda la vida al derecho y una autoridad de ese tamaño diga semejante barbaridad. No se vaya a Subside, por favor. Aguárdeme. No estoy lista para ser senador de la nación. Qué bárbaro. Sinceramente. Preocupante, Semejante preocupante. ignorancia de las claves del derecho que nos rige. Quédese un ratito más, por favor, con nosotros. Daniel Subside, Waldo Wolf, Guadalupe Vázquez, mucho más aquí en Mirá en instantes. Seguimos en Mirá, está Daniel Subside conectado. Si queremos una conclusión de su parte. Daniel, ¿usted tiene expectativa que la República, que las instituciones, que la democracia va a prevalecer? ¿O que este sector un poco fanático va a ir contra todos y bueno, van a ganar finalmente? Yo soy optimista, un optimista moderado, pero optimista absolutamente. Lo soy apoyado en cuestiones que son absolutamente palpables. Por ejemplo, todas las iniciativas que fueron rebotadas gracias fundamentalmente al apoyo de la ciudadanía, a que hubieron jueces que se pusieron la toga. Pensemos en el juez Lorenzino de Santa Fe, que pudo parar la intervención con un gran coraje, pero claro, estuvo rodeado por una sociedad que lo acompañó. La jueza Castaño, que permitió que se desalojara el campo de los Echeveres, más allá de quién en el campo, eso no importa, lo que importa es que era totalmente contrario a derecho. Un conjunto de fascinerosos que se pusieron a plantar perejiles y querían enseñarnos agricultura sustentable. La jueza Alejandra Mauricio de Mendoza, que tuvo el coraje de declarar inconstitucional uno de los decretos de necesidad de urgencia del presidente en materia penal. Y así podríamos seguir. Bueno, yo nombré a los dos miembros de la Cámara de Casación Penal que declararon constitucional la ley del arrepentido y validaron los testimonios. Fundamental. Tan importantes, causa cuaderno. O sea que son muchas cosas. Y de caso le quería comentar que recién observé el canal de YouTube y creo que absolutamente, gracias a que usted lo recordó, ya se pasaron con creces los 35.000 suscriptores. Felicitaciones por eso. 5.300, es decir, 450 en estos minutos, así que fíjense la experiencia que tienen ustedes. Daniel Subside, gracias por este contacto. Buenas noches. Gracias a ustedes, saludos al diputado y un cariño a Guadalupe. Saludos. Seguimos aquí, gracias. Seguimos en Mirá en instantes, cerramos con Waldo Wolf y aquí con Guadalupe Vázquez, por favor. A la vuelta, Waldo Wolf nos va a explicar por qué hoy es el Día Internacional de la Memoria del Holocausto. En instantes. Le pedimos disculpas a Carola Gil, pero nos quedó un datito de Wolf, por favor. Hoy, en el año 1945, el 27 de enero, las tropas rusas liberaron el campo de exterminio tristemente célebre de Auschwitz. Así que hoy se conmemora el Día Internacional de la Memoria del Holocausto, rememorando la liberación y el fin del Holocausto. Gracias por estar del otro lado. Dejamos, por supuesto, La Nación Más en manos de Carola Gil y su gran equipo para ver lo que el día se llevó. Hasta mañana a las 9 con Mirá. Chau.